¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 871. Una demostración de poder. Anshuo había matado a un grupo de expertos tan pronto como apareció. Los que mató no eran seguidores de Salas sino espectadores inocentes que querían abandonar la zona peligrosa. Las 17 espadas voladoras silbaron y tomaron una docena o más vidas así como así. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, esos espectadores inocentes se convirtieron en un líquido sangriento. No quedaba nada de ellos. Esta fue la primera vez que Logie y Wasir conocieron a Anshuo. Cuando descubrieron que la fuerza de Anshuo era insondablemente grande, empezaron a dudar. En lugar de unirse de inmediato con Salas para atacar a Anshuo, simplemente se quedaron allí y quedaron boquiabiertos. Hola, Brian, mucho tiempo sin verte. He estado luchando incansablemente contra Salas para mantener su pandemonium a salvo, dijo Osora con una leve sonrisa. Anshuo, que había estado usando una cara escalofriante desde su aparición, finalmente determinó que el pandemonium había sufrido un daño mínimo y su conciencia percibió el aura de vida de los 5 zombies de élite. Anshuo curvó las comisuras de sus labios y le dijo a Osora: Gracias. Recordaré este favor en mi corazón. De nada, no es gran cosa, respondió Osora cortésmente. En su mente, sin embargo, Osora no podría estar más feliz. Pensó que había hecho que la presencia de Anshuo en el Fringe fuera beneficiosa para él. Después de que Anshuo mató a más de una docena de espectadores como advertencia, ni una sola persona se atrevió a moverse una pulgada. Miraron la figura majestuosa de Anshuo nerviosamente. Logie y Wasir no pudieron determinar la verdadera fuerza de Anshuo. No sabían si debían arriesgarse a sufrir lesiones para ayudar a Salas a luchar contra Anshuo. Oí. Logie. Wasir. ¿Cuál es el significado de este? Salas maldijo cuando vio que Logie y Wasir no cumplían sus promesas. ¿Dónde están sus bolas, hijos de puta? Bien, no tienes que pelear con él. Solo evita que escape mientras lo mato. Salas pensó que con Logie y Wasir bloqueando la huida de Anshuo, sería capaz de matar a Anshuo. Con Anshuo muerto, Osora no tendría razón para defender el pandemonium, y Salas podría proceder con su demolición, salvando lo poco que le quedaba de su reputación. Luego, si se le da algo de tiempo para recuperar su fuerza, podría reconstruir su soberanía y eventualmente devolverla a su antigua gloria. Anshuo de repente se echó a reír y dijo: Deja de decir tonterías, Salas. No intentaré irme hoy. Jeje, pero me pregunto si podrías hacer lo mismo. Al terminar esas palabras, Anshuo pareció haberse transformado en un demonio del infierno en un instante. Una energía siniestra y aterradora estalló ampliamente de él. Estaba lleno de crueldad, salvajismo y el deseo de terminar con toda la existencia. Los rostros de Logie, Wasir y Osora se transformaron simultáneamente. Miraron a Anshuo con gran asombro como si no pudieran creer que este era el Brian del que habían oído hablar. Todos los dioses en las cercanías se vieron afectados por el estallido de energía siniestra, especialmente aquellos con las fuerzas de Dios Medio. Sus mentes estaban abrumadas por el miedo y temblaban. Estaban tan asustados que casi inconscientemente se arrodillaron hacia Anshuo. Anshuo en este momento parecía completamente imparable, como si fuera el maestro del universo que pudiera vaporizar a cualquier ser que lo disgustara con un chasquido de dedos. Todos aquellos habitantes de la franja que vinieron a mirar de repente tuvieron una extraña sospecha. ¿Qué Salas podría perder con este extraño? Logie y Wasir, después de salir de su aturdimiento, se volvieron para mirar a Salas con desconcierto. No podían entender cómo Salas logró forzar a Anshuo a huir del pico empíreo. Basado en el comportamiento aterrador mostrado por Anshuo en este momento, calcularon que Salas probablemente no ganaría en una pelea total contra Anshuo. ¿Qué está pasando? Gritaron Logie y Wasir en sus mentes, pero no pudieron obtener ninguna respuesta. De todos los soberanos, Osora era quizás el más feliz en este momento porque se dio cuenta de que había hecho la apuesta correcta. Aunque no sabía cómo Anshuo podía convertirse en un terror tan repentino, sabía que se había establecido como amigo de Anshuo. Mientras pudiera permanecer unido con Anshuo, no tendría miedo incluso si se enfrentara a Tiro, el soberano más fuerte. Y de los 4, Salas tuvo más dificultades para aceptar la nueva situación. Sintió la aterradora energía de la hermana que emanaba de Anshuo y determinó que ya no era la misma Anshuo que conoció por última vez en el pico empíreo.
En aquel entonces, en el pico Empíreo, Salas sintió un poder en Anshuo que podría amenazarlo. Esta vez, sin embargo, Salas sintió un poder que podría matarlo. Dime, Salas, ¿quién va a morir aquí? Anshuo levantó la cabeza hacia el cielo y se rió con una voz loca y salvaje. Sintió que su cuerpo estaba lleno de una energía que aparentemente podría aniquilarlo todo. Tener este poder imparable corriendo por sus venas se sintió increíble. Como Anshuo había ingresado recientemente al reino Esquibreak, aún no había comprendido la mayoría de las nuevas técnicas e ideas profundas. Y, sin embargo, el aura que Anshuo emanaba era tan catastrófica que todos los que lo rodeaban estaban aterrorizados. La cara sombría de Salas parecía bastante vacilante después de escuchar la provocación de Anshuo. En lugar de apresurarse a atacar como solía hacerlo, estaba actuando con mucha más cautela. Está mintiendo, debe estar mintiendo. Si es tan fuerte como parece ahora, no habría escapado del pico Empíreo. Esto no es real. Salas se repitió en su mente, tratando de compensar su falta de confianza. Miró a Anshuo con odio pero no atacó. Jeje, Salas, ¿tienes miedo? Se burló de Anshuo con una sonrisa desagradable antes de decir. Está bien. Si tienes demasiado miedo de dar el primer paso, te ayudaré. Al terminar esas palabras, las 17 espadas voladoras, que llevaban una inmensa intención de matar, giraron en espiral hacia Salas. Las 17 espadas se transformaron en 17 haces de luces mientras volaban antes de fusionarse milagrosamente. Las 17 energías se concentraron en una. Anshuo había desplegado el Deicide Slash, la segunda forma de formación de espada de asesinato de Dios, con facilidad. Un inmenso resplandor que llevaba un poder imparable se había clavado en Salas. Todos los límites defensivos que formó a toda prisa habían sido vencidos. Su energía del rayo se dispersó fácilmente por ese resplandor. Salas podía sentir que su alma había estado firmemente bloqueada, que no podía esconderse del gran pilar de luz sin importar a dónde corriera. Y cuanto más se retirara, más crecería el resplandor en el poder. Eventualmente sería golpeado. Todavía había varios planos materiales llenos de mortales que adoraban a Salas. Y en este momento, cada uno de los adoradores de Salas sangraba por todos los orificios mientras el poder de la fe se exprimía de sus almas. Todas las formas de vida sensibles en esos planos materiales se extinguieron en solo unos momentos. El poder de la fe que Salas había extraído de los miles de millones de almas atravesó instantáneamente años luz y convergió en él. Salas usó la energía para reunir el elemento del rayo y formó un escudo contra la luz sobre su cabeza, interceptando ese resplandor en el último momento posible. Una explosión de una magnitud nunca antes vista estalló. La tierra se agrietó y dos colinas se aplanaron instantáneamente. Hubo un estallido de luz cegadora seguido de un auge incomparablemente fuerte. Era como si el apocalipsis hubiera llegado. Aparte de Loge, Wasir y Osora, que poseían fuerzas sobrediosas, ninguno de los espectadores pudo ver lo que sucedió. La luz cegadora y el estruendo ensordecedor habían causado que todos perdieran temporalmente la vista y el oído. Solo podían sentir su entorno a través de sus almas. Mucho tiempo después, la luz finalmente disminuyó y el polvo se asentó. Salas estaba jadeando mientras miraba al indiferente Anshuo. Él dijo. Esto será todo por hoy. Pero no te voy a dejar ir. Si no hubiera luchado contra Osora, ya estarías muerto. Luego, antes de que Anshuo pudiera decirle una palabra, Salas se convirtió en un rayo y se lanzó. Desapareció en un instante, dejando a sus seguidores alrededor del pandemonium. Sin embargo, Anshuo continuó defendiéndose porque sabía lo difícil que era perseguir a un experto sobre Dios que huía con todas sus fuerzas. Además, Rose, los 5 zombies de élite y otros emergieron del subsuelo en este momento. Con el soberano Logi y Wasir presentes, Anshuo tuvo que quedarse para garantizar la seguridad del pandemonium y su gente. Después de volver a sus sentidos, los espectadores aún no podían entender lo que sucedió durante ese inmenso estallido de luz. Sin embargo, vieron a Salas salir rápidamente del área. Solo llegaron a una conclusión. Salas tenía miedo de Anshuo. Loge de repente forzó una sonrisa incómoda y le dijo a Anshuo. Solo voy a donde están las multitudes. No tengo intención de hacer enemigos. Al terminar esas palabras, sin esperar una respuesta, él también salió corriendo del pandemonium. Wasir no dijo una palabra. Él asintió con la cabeza a Anshuo y se fue después de Loge. Se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Todos pueden irse ahora.
No me gusta tener caras desconocidas alrededor de mi valle, dijo Anshuo mientras señalaba a los espectadores, indicándoles que se fueran sin demora. ¿Podemos ir también? Preguntó uno de los seguidores de Salas. Todavía estaban asustados. Salir. No creo que tengas un futuro con Salas. Un soberano que abandonaría a sus seguidores y los dejaría valerse por sí mismos no es digno de seguidores. Acaba de salir. No tengo rencores contigo, dijo Anshuo magnánimamente. Anshuo les salvó la vida simplemente porque eran más útiles vivos que muertos. Después de todo, ¿quién podría difundir la historia sobre su magnificencia mejor que los propios sobrevivientes? Todos esos seguidores de Salas se inclinaron y agradecieron a Anshuo con gratitud antes de abandonar apresuradamente el Pandemonium. En una montaña calva a una buena distancia del Pandemonium había una persona. Se dijo a sí mismo. Interesante, interesante. El Fringe ha sido pacífico durante demasiado tiempo. Ya es hora de ponerse caótico. Al terminar esas palabras, desapareció en un estallido de energía de destrucción. Capítulo 872. Reparación del Pandemonium. Esos habitantes de Flecos reunidos alrededor del Pandemonium desaparecieron en solo unos momentos. Habían presenciado la batalla entre Salas y Osora y vieron a Anshuo alejar a Salas usando su siniestra energía. Pronto, a excepción de Osora y Anshuo, no había otros seres en el Pandemonium. Anshuo sonrió y nuevamente le agradeció a Osora. Realmente aprecio tu ayuda. Sin su ayuda, el Pandemonium no habría sobrevivido hasta ahora. Jaja de nada. Somos amigos, y los amigos deberían ayudarse mutuamente. Osora se encogió de hombros cortésmente. De vuelta en Omalos cuando Osora conoció a Anshuo, aunque Osora había sido cortés, no era tan amigable como ahora. El Fringe era un lugar donde los fuertes eran honrados. La última vez que se encontraron, Osora no consideraba a Anshuo como su igual y, por lo tanto, inevitablemente, su arrogancia como un poderoso soberano aparecería directa o indirectamente al interactuar con Anshuo. Pero esta vez, Osora no mostró el más mínimo orgullo al hablar con Anshuo. Al perseguir a Salas, Anshuo había demostrado que poseía la fuerza para desafiar a cualquiera de los soberanos, por lo tanto, Osora comenzó a tratar a Anshuo como un igual. En cualquier caso, te debo una. Insistió Anshuo antes de girar repentinamente sus ojos hacia el centro del Pandemonium y sobrevolarlo. Simultáneamente, el caldero de Myriad Demon, en forma de humo grisáceo, salió volando del cuerpo de Anshuo y se dirigió hacia el monolito en el centro del valle. Decenas de miles de briznas de humo gris fino emergieron del monolito y volaron hacia el caldero que estaba suspendido en el aire. Eran las almas divinas de los seguidores de Salas. Después de que perdieron la vida ante las poderosas formaciones demoníacas en el Pandemonium, fueron absorbidos por el monolito y almacenados temporalmente allí para que el espíritu del caldero pudiera recogerlo más tarde. Osora sintió instantáneamente la circulación de esas energías extrañas. Miró al caldero flotando con asombro mientras adivinaba en secreto los usos milagrosos y la energía del arma divina de aspecto extraño. A los ojos de Osora, todo sobre Anshuo estaba lleno de misterio. Incluso ahora, Osora todavía no podía entender cuál era la energía que cultivaba Anshuo. También tenía mucha curiosidad por saber cómo Anshuo tenía la capacidad de obligar a Salas a huir en desorden. Osora deseaba desentrañar los secretos del insondable Anshuo. Mientras los hilos de la energía del alma fluían hacia el caldero, Anshuo parecía calmado y conversó con Osora. Entonces, después de hoy, ¿crees que Salas todavía puede mantenerse en pie en el Fringe como antes? Osora lo miró fijamente por un momento antes de reírse suavemente y respondió. A menos que Salas pueda de alguna manera demostrar que puede vencernos a los dos, su reputación en el Fringe caerá en picada. Y lo más importante, huyó del campo de batalla solo, dejando atrás a sus seguidores. Creo que la mayoría de la gente lo pensará dos veces antes de alistarse para servir a un soberano como él. Anshuo se rió a carcajadas. Parecía estar de buen humor cuando dijo. No será fácil para Salas recuperarse. Estoy empezando a dudar si él volverá por mí. Anshuo sabía que podía derrotar a Salas incluso con toda su fuerza. Salas probablemente también lo sabía. Por lo tanto, Anshuo dudaba que Salas fuera tan imprudente como para cavar su propia tumba. Salas tendrá problemas para mantener su control sobre el Fringe. Brian, el Omalo siempre ha estado bajo la gestión conjunta de los 5 soberanos. Si Salas se cayera, ¿estaría interesado en llenar el vacío? Preguntó la radiante Osora.
Gracias a la asociación única entre los 5 soberanos, los Omalos se habían mantenido como un lugar único en el caótico Fringe. Como el centro comercial de Fringe, casi todos los negocios y transacciones estaban sujetos a impuestos, lo que les generaba a sus gerentes grandes ingresos. De esas palabras de Osora quedó claro que quería que Anshuo derrocara la posición de Salas y tomara su parte de los Omalos. Por supuesto. Anshuo nunca dejaría que un tesoro tan grande se le escapara de las manos. Esbozó una sonrisa traviesa y dijo: pronto visitaré a los Omalos. Me pregunto si alguien intentará cobrarme una tarifa de entrada. Muy bien. Me iré, dijo Osora. Iba a manejar cosas relacionadas con Salas. Bien. Muchas gracias, Osora. Recordaré tu favor, aseguró Anshuo sonriendo y observó a Osora irse. Luego, después de que la figura de Osora desapareció, Anshuo puso una sonrisa intrigante y murmuró para sí mismo: Osora, qué considerado de tu parte. Varios minutos después de que Osora se fue, los 5 zombies de élite, Rose, Romon y Zobik emergieron del palacio subterráneo del Pandemonium. Se alegraron y se sintieron aliviados al descubrir que el Pandemonium había sufrido daños mínimos. Padre, finalmente has vuelto. Exclamó Anjin con entusiasmo. ¿Dónde estás, Salas? Padre, ¿a dónde fue? Preguntó Anu inmediatamente después de salir del palacio subterráneo. Se escabulló. Creo que incluso después de que se recupere por completo, lo pensará 2 veces antes de intentar atacarnos de nuevo. Anshuo puso una sonrisa tranquila y dijo a la fiesta: desde hoy en adelante, no tendrás miedo de nadie en el margen. Incluso sin la explicación de Anshuo, los 5 zombies de élite, Rose y los demás podían sentir que algo era diferente sobre Anshuo, aunque no podían nombrarlo específicamente. El nuevo Anshuo parecía tan intimidante como una gran montaña y tan enigmático como el mar. Aunque no podían señalar exactamente qué le había sucedido a Anshuo, sabían que Anshuo debió haber hecho otro gran avance en su cultivo y su fuerza debió haber dado otro salto gigante. Anshuo no era alguien para dar palabras vacías o exagerar. Cuando dijo que no tenían a nadie en la franja a quien temer, eso significaba que ya no tenía miedo de los 5 soberanos. Padre, ¿quieres decir que ahora tienes suficiente poder para luchar contra los soberanos? Preguntó Anmu emocionado. Anshuo sonrió y respondió: eso es correcto. Maravilloso. Anu se echó a reír y dijo: entonces, pronto, podemos quedarnos en los Omalos todo el tiempo que queramos. Nadie nos cobrará honorarios. Muy bien, no hablemos de eso ahora. ¿Dónde están Gorón y los demás? No te preocupes, padre, están bien, escondiéndose en el túnel de evacuación que hice. Creo que pronto se darán cuenta de la situación aquí y volverán, explicó Antu. Excelente. Anshuo miró a su alrededor antes de decir: el Pandemonium no está destruido, pero aún así está dañado en cierta medida. Muy bien, déjenos trabajar juntos y reparar nuestra guarida. Anshuo hizo una breve pausa antes de sonreír y dijo: supongo que debería mejorar aún más el poder del Pandemonium. Entonces, si llega otro día en que Salas u otro soberano venga a destruir el Pandemonium, jeje, primero debe quitarse la piel. Cuando Anshuo construyó las formaciones demoníacas del Pandemonium, todavía estaba en el reino de Omen. Y ahora que Anshuo había entrado en el reino Esquibreak, poseía un mayor poder y una comprensión más profunda de las formaciones demoníacas. Esto significaba que el Pandemonium se volvería aún más mortal de lo que era ahora. Maravilloso. Vitoreó a los 5 zombies de élite con una sola voz. Estaban de muy buen humor. El padre y los hijos pasaron otro período reparando y renovando el Pandemonium. Trabajaron juntos incansablemente para hacer que el Pandemonium fuera cada vez más aterrador. ¿Qué? Preguntó Anao mientras miraba a un larguero al lado de un lago. Salas fue derrotado. Ese extraño llamado Brillant derrotó a Salas. Todos dejaron el Pandemonium. Respondió el desafortunado larguero con voz aterrorizada. Estaba temblando mientras estaba rodeado por un gran grupo de cazadores de dioses feroces. Después de sentir la perturbación en el Pandemonium, Anao dejó todas sus tareas y comenzó a correr hacia el valle. Y cuando estaba a un tercio del camino de su viaje, se encontró con este larguero que estaba vendiendo las últimas noticias sobre el Pandemonium. Los subordinados de Anao capturaron fácilmente al larguero y lo llevaron de regreso a Anao. Cuéntame todo en detalle y no te mataré. Anao se sorprendió gratamente por la noticia. Al escuchar que Anshuo había derrotado a Salas, Anao supo que su padre había hecho un avance monumental.
Estaba más emocionado que nadie. Salas intentó invadir el Pandemonium y sus fuerzas sufrieron muchas bajas antes de que pudieran capturarlo. No encontraron a nadie dentro de, el tembloroso larguero sabía que esta era su última esperanza de supervivencia. Intentó calmarse y le explicó todo lo que sabía a Nao. Anao escuchó pacientemente hasta que el larguero terminó de hablar. Él asintió e instruyó a sus subordinados. Déjenlo ir. Jefe, este tipo cultiva la energía de la oscuridad. ¿Puedo ir? Uno de los cazadores de dioses le preguntó a Anao mientras miraba al larguero, babeando. Ahorrarme. Ahórreme, señor. Te he dicho todo lo que sé. Por favor. El larguero asustado lloró con lágrimas mientras se arrodillaba ante Anao. Anao hizo un gesto al larguero y dijo, puedes irte, antes de mirar a la energía de la oscuridad subordinada y reprender. Hay que hacer lo que se dice. Entendido, jefe, respondió el cazador de dioses mientras bajaba la cabeza. Giro de vuelta. Visitaremos los almacenes de Salas. Ordenó Anao. Ya no se dirigía al Pandemonium. Puso sus ojos en acabar con el resto de las fuerzas de Salas y saquear la riqueza que Salas acumuló durante sus incontables años de reinado sobre el margen. Capítulo 873. No calificado. Anshuo permaneció en el Pandemonium durante todo un año consecutivo, que pasó en un abrir y cerrar de ojos. Además de reparar y renovar las formaciones demoníacas con los 5 zombies de élite, Anshuo también había estado meditando y explorando sus nuevos poderes. Anshuo notó que después de ingresar al reino Esquibreak, cada hebra de yuan demoníaco en su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte que antes. Anshuo descubrió que tener un poder aparentemente imparable corriendo por sus venas se sentía muy placentero e increíble. Anshuo había aprendido los conceptos básicos de Omen Invincible Body. Cuando el cuerpo de Anshuo fue atacado, la técnica demoníaca se activaría automáticamente y defendería su cuerpo del daño incluso si estaba inconsciente. Y cuando no había peligro, se desactivaría y no agotaría el yuan demoníaco de Anshuo. Después de ascender al nuevo reino demoníaco, Anshuo finalmente había dominado el cuerpo invencible Omen. Anshuo estaba muy contento de saber que el cuerpo invencible de Omen no solo podía defenderlo automáticamente, sino también hacer un contraataque automático. Curioso por el poder de esta técnica demoníaca que acababa de dominar, Anshuo decidió realizar un experimento con Romon, que tenía un cuerpo relativamente resistente. Se sentó con las piernas cruzadas, se quedó quieto y entró en una meditación profunda. Siguiendo las instrucciones de su maestro, Romon atacó de repente a Anshuo y le lanzó un puñetazo. Cuando su puño de tremendo poder se puso en contacto con Anshuo, quien desconocía por completo su entorno, una gran fuerza explotó abruptamente del cuerpo de Anshuo. Romon fue arrojado hacia atrás. Vio estrellas y oyó sonar por un largo rato. Como Anshuo no estaba seguro de cuán poderoso sería el contraataque automático, no dejó que Romon lo atacara con todas sus fuerzas. Por el hecho de que Romon se había aterrorizado demasiado para ayudar a Anshuo a realizar otro experimento, Anshuo calculó que el contraataque fue bastante formidable. Después de haber atravesado el reino de Omen y llegar al reino de Esquibreak, tanto su estado de reino como su fuerza habían aumentado sustancialmente. Incluso había dominado el cuerpo invencible Omen. Con eso, incluso si Anshuo no estuviera constantemente alerta, aún no tendría miedo de ataques furtivos. Los que intentaron dañarlo estarían izando a su propio petardo. Durante ese año, Anshuo y los 5 zombies de élite habían dedicado su tiempo a renovar el Pandemonium, agregando muchas más formaciones demoníacas mortales. Quizás debido a la influencia de Anshuo, o sus nuevas realizaciones al desplegar las formaciones demoníacas, los 5 zombies de élite hicieron avances y ahora estaban a solo un salto del reino de los dioses superiores. Los 5 zombies de élite podrían fusionar sus energías y formar ataques poderosos a través de la formación de muertos elementales penta. El poder de la formación de muertos vivientes penta elementales aumentó exponencialmente en relación con la fuerza de los 5 zombies de élite. Un avance en el cultivo realizado por uno de los 5 zombies elite podría significar un aumento de múltiples veces en el poder de la formación. Después de ese año, los 5 Elite Zombies se quedaron en el Pandemonium y se centraron en estabilizar su estado de reino. Recientemente habían alcanzado la mitad de la etapa media de la madurez y estaban entusiasmados por avanzar más en el poder y ganar aún más fuerza.
La concentración de energías elementales en el Pandemonium era mayor que en cualquier otro lugar en Elysium, lo que había beneficiado enormemente a Rose y a los demás. Estos dioses que se cultivaron en el Pandemonium obtuvieron una comprensión aún más profunda de la energía que cultivaron y lograron avances en el cultivo. La mayor concentración de energías elementales no solo les permitió reunir energía elemental más rápido, sino que también los inspiró con nuevas ideas sobre esas energías. Los expertos pudieron sentir los grandes beneficios después de permanecer allí por un corto tiempo. Incluso Rose estaba ahora al borde de otro avance. Se había estado quedando en el gimnasio durante meses. Además de los 5 zombies de élite, Rose había estado sirviendo a Anshua durante más tiempo y había experimentado innumerables batallas grandes y pequeñas. Cada vez que miraba a la muerte a la cara, obtendría una mejor comprensión de sí misma. Después de años, Rose finalmente había escuchado el llamado del próximo reino y ahora se estaba preparando para entrar en la etapa suprema de la alta sociedad. Los rumores sobre Anshua habían estado circulando el Fringe como un incendio forestal. Cualquier Fringe Dweller que hablara de Anshuo lo haría en un tono reverberante. Habían considerado a Anshuo como una existencia de la misma clase que los 5 soberanos. La gente comenzó a adorar a Anshuo y los expertos de las fuerzas decentes habían acudido al Pandemonium, arrojándose a la servidumbre bajo Anshuo. Anshuo delegó asuntos de este aspecto a Zobik y Goron. A los expertos nacidos con talentos extraordinarios y que pasaron una verificación de antecedentes se les permitió unirse. Después de todo, era parte del gran plan de Anshua para gobernar el Fringe. Tener suficiente mano de obra era un componente necesario para ejecutar el gran esquema. Aparte de Anshuo, había otro experto cuya reputación se había disparado en el Fringe. No era otro que Anao. Desde que Salas huyó del Pandemonium, no había habido noticias sobre él, como si de repente hubiera desaparecido. Ni una sola persona en el Fringe lo había visto durante el año. Incluso sus seguidores más leales no sabían nada sobre su paradero o sus condiciones actuales. Hubo muchos rumores sobre la desaparición de Salas. Algunos dijeron que se estaba escondiendo en una región desconocida para recuperarse en silencio, otros afirmaron que tenía miedo de Anshuo y que había dejado el Fringe para siempre. Sin embargo, ninguno de los rumores era verificable. Después de que Salas desapareció, sus seguidores ya no podían cabalgar sobre otros. Sin la amenaza de represalias de Salas, sus enemigos ya no se contuvieron, lanzando una campaña para masacrar a los seguidores de Salas, obligándolos a esconderse. Y Anao era uno de los depredadores que más temían. Pero Anao no los cazó por despecho. Simplemente estaba tratando de tomar la enorme riqueza que Salas no podía llevar consigo cuando corría. Con el grupo de cazadores de dioses que dirigió, Anao causó estragos en todo el margen. Muchos de los seguidores de Salas fueron asesinados y la mayoría de sus riquezas cayeron en manos de Anao. Los 4 soberanos restantes, naturalmente, también estaban muy interesados en hacerse cargo de los tesoros de Salas y habían ordenado específicamente a sus tropas que lo hicieran. Sin embargo, los seguidores de los 4 soberanos de alguna manera parecían ser mucho menos capaces que Anshuo. Sus cosechas combinadas fueron menores que las obtenidas por Anao. Aunque esos seguidores de los 4 soberanos eran todos viciosos, de carácter despiadado, ninguno de ellos peleó con Anao, como si hubieran recibido instrucciones específicas. En lugar de eliminar su competencia, permitieron a Anao competir con ellos por las riquezas de Salas e incluso evitaron conflictos con él. Los 4 soberanos no eran tontos. Aunque no sabían la verdadera relación entre Anshuo y Anao, después de realizar algunas investigaciones, entendieron que los dos tenían que estar estrechamente relacionados ya que la energía que cultivaban era bastante similar. Por lo tanto, los 4 soberanos dieron la misma instrucción a sus seguidores, que no deben crear ninguna fricción con Anao al tratar con el asunto de Salas. Los 4 no estaban preocupados por ofender a Anao, estaban preocupados por ofender a Anshuo, quien había obligado a Salas a esconderse. Anao parecía saber lo que estaban haciendo los 4 soberanos y él también evitaba el conflicto con sus seguidores. Y si se topaba con los hombres de Osora, sería extremadamente amigable y, a veces, incluso compartiría una parte de sus botines. Aunque Anao nunca había estado en el Pandemonium, había considerado el Pandemonium como su hogar. Como Osora había ayudado a mantener seguro el Pandemonium, Anao consideró que Osora le había hecho un favor. Por eso fue tan generoso al compartir con los seguidores de Osora. Un año después de la desaparición de Salas, Anshuo regresó a los Omalos.
Se acercó a uno de los puestos de control de entrada con una sonrisa despreocupada. El puesto de control fue atendido por los seguidores de Logue. Cuando fue el turno de Anshuo para entrar, exigieron fríamente 100 monedas de cristal negro. Era obvio que no conocían a Anshuo. Anshuo miró al guardia de Omalos que le exigió monedas de cristal con una mirada divertida. Sin cambiar la cordial sonrisa en su rostro, Anshuo dijo arrogantemente: mis disculpas, pero de ahora en adelante, no voy a pagar una sola moneda de cristal. El guardia de Omalos que poseía la fuerza de Dios en la etapa media en la energía del agua de repente puso una cara oscura. Con un gesto de su mano, un grupo de guardias de Omalos rápidamente rodeó a Anshuo. ¿Entrar a los Omalos sin pagar? Estás cansado de vivir, ¿verdad? El grupo de ustedes no tiene los requisitos para exigirme monedas de cristal, aunque Logue sí. Te digo que, si Logue está aquí para cobrarme la tarifa de entrada, pagaré, respondió Anshuo sonriendo. Herejía. ¿Cómo te atreves a dirigirte a su señoría tan irrespetuosamente? El guardia de Omalos frunció el ceño y gritó a sus camaradas: no me importa quién sea, lo quiero muerto. No ha entrado en el Omalos. Matarlo aquí no violará ninguna regla. Estos seguidores de Logue obviamente no tenían la menor idea de quién era Anshuo, no lo trataban como el personaje significativo que era. Para ellos, cualquier ser que ingresara a los Omalos debía pagar la tarifa de entrada, excepto los 5 soberanos. Todos estaban bastante familiarizados con los rostros de los 5 soberanos, pero pocos sabían de Anshuo. Digo que eres tú quien está cansado de vivir. El Fringe hoy ya no es el mismo que era. Aparte de los 5 soberanos, ¿no has olvidado que hay una persona más a la que no debes ofender? Jaja, creo que incluso si Sovereign Logue estuviera aquí, daría la bienvenida a Brian a los Omalos. Fue en este momento que una suave carcajada sonó de repente por parte de los Omalos. Aruli entró lentamente en la apariencia. Aunque estos seguidores de Logue no reconocieron a Anshuo, conocían a Aruli que se había establecido en el Fringe hace mucho tiempo. El guardia de Omalos miró fijamente por un momento antes de un recuerdo repentino. Se congeló y comenzó a mirar a Anshuo con algo de respeto. Con incertidumbre en su voz, preguntó: ¿es usted el señor Brian? Anshuo sonrió y respondió: entonces, ahora que sabes quién soy, ¿todavía quieres monedas de cristal de mí? No. Respondió el guardia de Omalos con una cara asustada. Rápidamente explicó: nuestro soberano nos ha dado instrucciones de que debemos permitir que el señor Brian haga lo que quiera. Anshuo se rió entre dientes. Él asintió y respondió: muy bien. Al terminar esas palabras, Anshuo entró en el Omalo sin inmutarse, sin mirar a esas personas. Esos seguidores de Logue inmediatamente se hicieron a un lado y le mostraron el camino a Anshuo. Fueron muy respetuosos en sus gestos. Capítulo 874. Perla celestial en los Omalos. Si hubiera sido otra persona que se negara a pagar las tarifas de entrada, esos seguidores de Logue habrían matado a la persona sin piedad. Pero cuando se enteraron de que el hombre que rodeaban era Anshuo, dieron un giro completo de 180 en su postura, bajando inmediatamente su orientación y respetuosamente permitiendo la entrada a Anshuo. Una fuerza tan poderosa como para derrotar a Salas no era una con la que contar. Incluso si su maestro, Sovereign Logue, estuviera allí, habría permitido que Anshuo ingresara a los Omalos en lugar de convertirse en un enemigo de él por solo 100 monedas de cristal negro. Anshuo obviamente había sabido por mucho tiempo que eso podría ser justo en el Fringe. No le preocupaba que esos guardias de Omalos pudieran hacer algo a sus espaldas, así que entró en Omalos como si nadie lo estuviera mirando. Aruli inmediatamente siguió detrás de Anshuo. Parecía indeciso, como si tuviera algo que decir pero no supiera cómo comenzar. Mientras los seguidores de Aruli miraban a Anshuo con reverencia, también observaban a Aruli, con la esperanza de que su jefe los llevara a un futuro más brillante. Date prisa y dilo, tonto. Has perdido la oportunidad una vez. No te lo pierdas de nuevo ahora. Los seguidores de Aruli apresuraron a su jefe con miradas significativas. Aruli parecía encontrar algo difícil de hacer. Pero después de dudar por mucho tiempo, finalmente obtuvo el coraje suficiente para hacer una voz: disculpe, señor Brian. Anshuo se detuvo y se volvió hacia Aruli con una ceja levantada. ¿Puedo ayudarte? Preguntó con una sonrisa. Eso, hace un año, me preguntaste si estaba dispuesto a servirte. ¿Todavía recuerdas eso? Preguntó Aruli torpemente, moviendo sus miradas de aquí para allá.
Parecía un poco nervioso o avergonzado. Anshuo puso una expresión de asombro como si no tuviera idea de qué estaba hablando Aruli. ¿De verdad? ¿Hice? Sí, lo hizo, señor. En el puesto de control del Wolong y justo después de que mataste a Butch y Berta. ¿Te acuerdas? Dijo Aruli. Sintió como si lo hubieran bañado en un baño de hielo. Dado el recuerdo inquebrantable de Anshuo, era imposible que olvidara algo así. Anshuo le había pedido a Aruli que lo sirviera la primera vez que entró en el Malos. Pero Aruli inmediatamente se negó e incluso ridiculizó a Anshuo. Poco después de eso, fuera del punto de entrada de Omalos custodiado por Wolong, los 5 zombies de élite formaron la formación de muertos elementales Penta y aniquilaron a decenas de fuerzas en cuestión de minutos. Goron y un grupo de Fringe Dwellers traicionaron a Butch y Berta antes de verse obligados a someterse a la servidumbre bajo Anshuo. Después del evento, después de haber demostrado su inmenso poder, Anshuo una vez más invitó a Aruli a servirlo, pero Aruli no dio una respuesta formal, citando que necesitaba tiempo para decidir. Y ahora, después de que toda la Tierra del Caos se enteró del reinado de Anshuo sobre Salas y la fuerza suprema que lo llevó allí, Aruli, que deliberadamente se tomó su dulce tiempo para considerar, finalmente se adelantó para aceptar la oferta. Mis disculpas, no recuerdo haber hecho tal oferta, respondió Anshuo antes de continuar caminando. Dada la posición y reputación de Anshuo en la franja, toneladas de poderosos expertos se arrojaban sobre Anshuo. Le iría bien con o sin Aruli. Aruli parecía desanimado mientras veía salir a Anshuo. Sabía que Anshuo no olvidaba la oferta que había hecho el año anterior. También fue dolorosamente claro para Aruli que Anshuo ya no lo consideraba un socio digno y que su frialdad era una muestra de disgusto por el hecho de que Aruli solo aceptó la oferta después de su meteórico aumento en la reputación. Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? Suspiro, deberíamos haber acordado en ese entonces. Hay demasiados expertos que quieren servirle ahora. Dado que nuestro grupo ni siquiera es el más poderoso en el Fringe, nuestras probabilidades de ser reclutados son bajas, suspiró uno de los seguidores de Aruli con remordimiento. HMPH, ¿qué tiene de terrible? Aruli puso cara de enojo y ladró. Simplemente logró aprovecharse de Salas, que había agotado demasiada energía divina luchando contra Osora. Con mi posición y reputación en Fringe, puedo hacerlo bien sin él, como siempre lo he hecho. Si él no es tan bueno, ¿estabas complaciendo sus pies justo ahora? Esos seguidores de Aruli se burlaron mientras se reían en secreto del comentario enojado de Aruli. Les quedaba claro ahora que Aruli no tenía ninguna previsión. De lo contrario, Aruli habría aceptado decisivamente la oferta de Anshuo cuando tuviera la oportunidad y serían más prósperos de lo que eran en ese momento. No solo no podía admitir sus defectos, sino que incluso intentó minimizar las habilidades de Anshuo. Los seguidores de Aruli encontraron su mentalidad risible. Pero a Anshuo no le importaba un personaje olvidable como Aruli. Simplemente se encogió de hombros y continuó con su negocio. Disculpe, ¿dónde están las tiendas soberanas de Soberanos Alas? Anshuo detuvo a un extraño al azar en el Omalos y preguntó sonriendo. ¿Salas? Jeje, desde que desapareció, los 4 soberanos restantes se han hecho cargo de sus tiendas soberanas. Sovereignty le tomó 4, mientras que los otros 3 soberanos tomaron 2 cada uno. Puede que no lo sepas, pero incluso los hombres diestros de Salas ahora deben pagar las tarifas para ingresar a los Omalos. Se rió el extraño al azar. Anshuo lo miró sin comprender por un momento. Él pensó. Maldición, actúan rápido, ¿no? Anshuo dudó y pensó en si debía apoderarse a esas tiendas soberanas con fuerza bruta. Pero después de considerar seriamente sus opciones, Anshuo decidió no hacerlo, al menos por ahora. Habiendo entrado recientemente en el reino Esquibreak, Anshuo confiaba en que podría derrotar a cualquiera de los soberanos. Sin embargo, si todos los soberanos se unieron contra él, Anshuo no pensó que podría manejarlo por mucho tiempo. Lo más preocupante es que Anshuo no había conocido al soberano más fuerte, Tiro, a quien se describió como poseedor de un poder insondable si se creía en las leyendas. Anshuo pensó que los riesgos superaban las recompensas. Después de pasar un tiempo meditando, Anshuo decidió no apresurarse y derrotar a los soberanos uno por uno. Anshuo luego fue a la tienda soberana que Osora le cedió. Desde que Anshuo se hizo cargo de la tienda, la había establecido como otra sucursal de la farmacia celestial Pearl. Anshuo había logrado trasladar a algunos farmacéuticos de su sucursal de Ethereal City a Omalos.
Fabricaron fácilmente medicamentos más que suficientes para llenar los estantes. Pero como Anshuo había estado ocupado con el pandemonium, no produjo ni vendió sus medicamentos granulados en esta rama de perla celestial. Por lo tanto, al negocio no le iba tan bien. La perla celestial fue muy popular en otras ciudades porque vendieron las medicinas especiales y milagrosas que Anshuo refinó. Pero todos los medicamentos vendidos en esta sucursal se pueden comprar en otras farmacias. Eran promedio y nada emocionante. Era de esperar que aquellos en los amalos no estuvieran gastando mucho allí. Además, había todo tipo de farmacéuticos y fabricantes de toxinas en todo el Omalos. Eran químicos y farmacéuticos locos de todos los rincones del Elíseo con la misma pero extraña fascinación por producir sustancias tóxicas. Estos fabricantes de venenos fueron extremadamente buenos en lo que hicieron. Las medicinas que refinaron fueron mucho más útiles para los Fringe Dwellers que las medicinas comunes vendidas por la perla celestial. Aunque estaba prohibido en los dominios divinos, el uso, la producción y la investigación de los venenos no tenían restricciones en la franja. Esas medicinas comunes vendidas por la perla celestial no eran nada en comparación con las medicinas que se podían encontrar en los Omalos. Si no fuera por el hecho de que los trabajadores de una tienda soberana estaban exentos de pagar las costosas tarifas e impuestos, el negocio podría no haber sobrevivido. Lo primero que notó Anshuo después de su llegada a la tienda soberana fue lo enorme que era. Los estantes estaban llenos de una deslumbrante línea de medicamentos, pero había muy pocos clientes. Era evidente que los artículos vendidos aquí no eran tan interesantes para los Fringe Dwellers. Para mantener una posición sólida en el Fringe, uno debe tener riqueza, poder y reputación. Era necesario que Anshuo los tuviera a los tres. La llegada de Anshuo hizo que los farmacéuticos de Celestial Pearl estuvieran extremadamente emocionados. Habían escuchado sobre Anshuo derrotando a Salas. Estaban muy orgullosos de que su jefe fuera una existencia tan poderosa. Anshuo no habló mucho con los farmacéuticos. Poco después de su llegada, fue al almacén de materiales medicinales, recolectó los materiales raros que necesitaba, notificó a los farmacéuticos y se encerró en un gimnasio apartado. Se arrojaron todo tipo de materiales medicinales y hierbas al caldero de 9 teselaciones. Las hebras de yuan demoníaco comenzaron a circular a lo largo de los canales en la superficie mientras las llamas lamían suavemente el caldero. Pronto, la dulce fragancia de las medicinas comenzó a emanar. Anshuo puso toda su atención en producir medicamentos granulados. Usando su energía demoníaca del yuan, descompuso los ingredientes medicinales antes de reformar las energías contenidas en su interior. De repente, se dio cuenta de que no solo había mejorado su fuerza y estado de reino, sino que también había mejorado su eficiencia en la producción de medicamentos. Las medicinas granuladas que Anshuo necesitaba anteriormente para producir 1 o 2 meses, ahora le tomaron solo unos días. Además, la calidad de los medicamentos no se había reducido, pero en realidad eran incluso más potentes que antes. Además, cuando Anshuo dejó de preocuparse por los asuntos cotidianos y se concentró en producir medicamentos, su yuan demoníaco podría circular muy lentamente y aumentar lentamente. Anshuo se dio cuenta de que si podía aclarar su mente y cultivarse, el crecimiento de su yuan demoníaco sería un poco más rápido de lo habitual. 10 días después, Anshuo produjo con éxito más de 2000 medicamentos granulados. Eran tan redondos, lisos y brillantes como perlas. La fuerte fragancia que emanaban haría que cualquiera salivara. Maestro, hay un gran grupo de personas afuera. Se dieron cuenta de la fragancia y quieren comprar sus medicamentos. Además, muchos farmacéuticos marginales se han reunido afuera para mirar. Un farmacéutico se apresuró a informar tan pronto como Anshuo salió del gimnasio. Justo a tiempo. Dijo Anshuo con una gran sonrisa. Capítulo 875. Haciendo un movimiento. Después de alcanzar el reino Esquibreak en su cultivo de artes demoníacas, Anshuo no solo podía refinar medicinas más rápido, sino que las medicinas se habían vuelto aún más potentes que antes. Muchos de los dioses cercanos notaron la fragancia salivante que emanaba de la farmacia Perla Celestial. Después de hacer algunas preguntas, se enteraron de que era Anshuo quien había estado refinando medicamentos. Estos Fringe Dwellers habían aprendido de los que vivían en los dominios divinos sobre el milagro de las medicinas de Anshuo. Una vez que descubrieron que era Anshuo quien estaba haciendo las medicinas, acudieron a la Perla Celestial como abejas, haciendo fila para comprar las medicinas de Anshuo.
En Fringe, había todo tipo de farmacéuticos siniestros que profundizaron en la investigación perversa. Casi todas las drogas que producían eran para dañar a otros. No había medicamentos para mejorar la velocidad de cultivo. Según la información que obtuvieron los Fringe Dwellers, sabían que los medicamentos que Anshuo produjo eran increíblemente útiles para mejorar uno mismo en varios aspectos. Esto era muy diferente del tipo de medicamentos abundantemente encontrados en los humanos. Algunos podrían aumentar la velocidad de curación del cuerpo, otros podrían estabilizar la mente cuando uno estaba cultivando, aumentando la velocidad de cultivo. Para muchos, este era el tipo de medicamento que más necesitaban. Por lo tanto, cuando los Fringe Dwellers se enteraron de que Anshuo estaba produciendo medicamentos en la Perla Celestial, se apresuraron de inmediato a la farmacia de todas las regiones. Trajeron grandes cantidades de monedas de cristal negro con la intención de comprar la mayor cantidad posible de medicamentos de Anshuo. Aunque los reunidos en la Perla Celestial eran dioses feroces y salvajes de todo el margen, eran educados e incluso formaban voluntariamente una cola ordenada. Ninguno de ellos se atrevió a hacer una escena. Esto se debía a que sabían que Anshuo no solo era un farmacéutico talentoso, sino también uno de los expertos más formidables de Fringe. Dentro del territorio de un ser tan poderoso, intentaron comportarse lo mejor posible para no disgustar a Anshuo. Anshuo miró a su alrededor y vio a la gran multitud reunida dentro de su perla celestial. Tan pronto como vieron a Anshuo, fueron hacia él respetuosamente y lo saludaron cortésmente, diciéndole su intención obvia. Anshuo no esperaba que una multitud se reuniera aquí solo por el olor. Pero no le importó, ya que era algo bueno para él. Anshuo anunció a la multitud. Mis medicamentos se venderán por un precio fijo, pero solo se venderá una pequeña porción cada día. ¿Se venderán por orden de llegada? Anshuo había estado manejando la perla celestial durante mucho tiempo y había aprendido algunas técnicas para aumentar la reputación y las ganancias de la farmacia de Phoebe y Emily. Dada su reputación actual, nadie en la multitud se atrevió a objetar su decisión. Dio a sus farmacéuticos las medicinas que hizo, les dio algunas instrucciones y se retiró a un salón privado. Muchos de los fabricantes de toxinas que estaban parados entre la multitud tenían expresiones extrañas. Parecía que tenían algo que decir pero no podían hablar. Pero después de que Anshuo se perdió de vista, se quejaron en voz baja. ¿Qué tienen de terrible esas medicinas? Me comeré mis sombreros si son tan milagrosos como él dice. ¿Cómo lo haré yo? Si posee la fuerza para derrotar a Salas, entonces es imposible para él tener un alto nivel de dominio en el campo de la fabricación de drogas también. HMPH, si no fuera porque posee una fuerza tremenda, ya lo habría desafiado a un duelo en la fabricación de drogas. Tan pronto como Anshuo comenzó a refinar las medicinas, muchos de los Fringe Dwellers se apresuraron a la perla celestial para esperar. Esto había afectado las ventas de los fabricantes de toxinas. Era natural que no estuvieran contentos con eso. Sin embargo, estaban demasiado intimidados por la tremenda fuerza de Anshuo para expresar sus rencores frente a Anshuo, ni tenían el coraje de causar problemas en la perla celestial. Compraremos algunos de sus medicamentos para probar si es tan maravilloso como él dice. HMPH, si resulta que está haciendo afirmaciones falsas, a pesar de que es muy poderoso, diremos la verdad tal como es. Sugirió uno de los fabricantes de toxinas. Sus colegas estuvieron de acuerdo. Estos farmacéuticos especializados en la producción de sustancias tóxicas eran muy raros y condescendientes en el temperamento. Si no fuera por su miedo a la tremenda fuerza de Anshuo, ya habrían hecho una escena. Aunque Anshuo se había perdido de vista, sus sentidos cubrían toda la perla celestial y claramente escuchó cada palabra que pronunciaron los fabricantes de toxinas. Con una gran sonrisa, llamó a uno de los trabajadores de su tienda e instruyó. Si esos fabricantes de toxinas quieren comprar mis medicinas, que se salten la cola. Asegúrate de que pongan sus manos en mis medicamentos. Lo siento, mi señor, pero no entiendo. Esos bastardos están aquí para provocar problemas. Mi señor, tal vez no lo sepas, pero cuando tu señoría no está en la perla celestial, a menudo intentan difamarnos y afirman que nuestras medicinas son inútiles. Respondió el trabajador de la tienda. Parecía muy irritado por esos fabricantes de venenos. Antes de que Anshuo llegara a la perla celestial. Antes de derrotar a Salas, estos fabricantes de venenos no tenían miedo de Anshuo y difundían en secreto calumnias sobre la perla celestial, lo que afectaba negativamente el negocio de la farmacia.
Aunque Anshuo no estaba al tanto de esto, descubrió las intenciones de los fabricantes de venenos en muy poco tiempo. Anshuo sonrió pero no se lo explicó al trabajador. Él instruyó. Entiendo, pero solo haz lo que te digo. Jeje, aunque tienen un temperamento extraño, no obstante tienen mucho talento en sus campos. Quiero ver si pueden encontrar fallas en mis medicamentos. Después de escuchar las palabras de Anshuo, el trabajador de la tienda se despidió desconcertantemente y continuó cumpliendo las órdenes de Anshuo. Anshuo planeaba convertir a todos esos fabricantes de venenos en sus farmacéuticos por las buenas o por las malas. Iba a trasladar las oficinas centrales de Celestial Pearl a Omalos y dominar el mercado de farmacias de Fringe. Sus rivales serían aplastados o se unirían a él. Hola señor Brian, ha pasado un tiempo. Una voz familiar sonó antes de que Luolong entrara al salón privado con una sonrisa. De hecho, Anshuo había estado esperando a Luolong. Había sentido la presencia del Luolong después de haber terminado de refinar la medicina. Anshuo sabía que Luolong era muy leal a Osora y que debía haber venido a la Perla Celestial para transmitir un mensaje de Osora. Oh, eres tú. ¿En qué puedo ayudarte, Luolong? Respondió Anshuo de manera amistosa. Luolong parecía bastante sorprendido porque no esperaba que Anshuo lo tratara de la manera más amigable que antes. Desde el punto de vista de Luolong, desde el momento en que Anshuo derrotó a Salas, se había convertido en una existencia al mismo nivel que los 5 soberanos. Luolong pensó que Anshuo se habría manejado de manera diferente antes que los demás y no lo trataría tan cortésmente como antes. Por lo tanto, Luolong se comportaría de la misma manera con Anshuo que a menudo con Osora. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, se sorprendió al descubrir que a Anshuo no le importaba y seguía siendo tan amigable como antes. Esto lo encontró muy peculiar. He venido con un mensaje del Lord Osora, respondió Luolong sonriendo con un tono muy respetuoso. Continuó. Salas ha desaparecido y las tiendas soberanas que poseía se han dividido entre los soberanos restantes. Como el señor Brian no estaba en el Omalos en ese momento, no obtuviste ninguno. Sin embargo, Lord Osora cree que el señor Brian tiene la fuerza para controlar una pieza de los Omalos. Su señoría ha estado en conversaciones con los otros soberanos, pidiéndoles que renuncien a las tiendas soberanas que tomaron de Salas y dejar que el señor Brian reemplace el lugar de Salas en los Omalos. Sin embargo, parecía que no era una tarea fácil de lograr. ¿No ha habido mucho progreso hasta ahora? Anshuo miró a Luolong sonriendo, asintió y dijo. Luolong, por favor, gracias a Lord Osora por mí. Realmente no sé cómo podría pagarle a su señoría por hacer tanto para ayudarme. Anshuo siempre había sentido que esas tiendas soberanas que anteriormente pertenecían a Salas eran legítimamente suyas. Señor Brian, el mensaje más importante que debo transmitirle es que Lord Osora tiene la intención de renunciar a las 2 tiendas soberanas que le consiguió. Lord Osora cree que para que el señor Brian tome el lugar de Salas en los Omalos, el señor Brian debería heredar esos activos que antes poseía Salas, dijo Luolong sonriendo. Anshuo estaba asombrado. No esperaba que Osora estuviera dispuesto a entregar tan grandes capitales solo para mejorar su relación. Anshuo estaba eufórico y respondió. Eso es maravilloso. Por favor, dile a Lord Osora que realmente lo aprecio y muchas gracias. ¿Qué es esta Osora después? ¿Está tratando de usarme como herramienta? Pensó Anshuo en secreto mientras llevaba una cara agradecida y alegre. Hay una cosa más que me dicen que informe al señor Brian. Hay cientos y miles de tiendas en Omalos. Si el señor Brian desea tener una parte de los Omalos, además del consentimiento de todos los soberanos, también necesitará la aprobación de al menos la mitad de los dueños de las tiendas. Estos son los 2 requisitos que el señor Brian debe cumplir para ser uno de los propietarios de los Omalos, dijo Luolong. Anshuo asintió sonriendo y respondió. Gracias, ahora sé lo que debo hacer. Jeje, dudo que los dueños de las tiendas tengan alguna objeción. Debería ser un trato hecho mientras pueda persuadir a los otros 3 soberanos. Como los dueños de las tiendas en Omalos no poseían un poder formidable, sería una maravilla si resistirían a Anshuo, un experto muy aterrador. Pero Anshuo supo de inmediato que tenía que haber advertencias. Quizás los otros 3 soberanos podrían indicar a los dueños de las tiendas que se opongan a él. Con eso, los 3 soberanos podrían evitar la fricción con Anshuo por el momento, evitando que Anshuo obtenga un pedazo de los Omalos. La mayoría de los dueños de tiendas vivían dentro de Omalos. Si Anshuo matara a cualquiera de los dueños de tiendas disidentes, la acción equivaldría a declarar la guerra a los 4 soberanos. Con eso,
Tiro, Logue y Wasir tendrían una excusa para unir fuerzas y matarlo. Después de pensar en todo tipo de posibilidades, Anshuo tuvo una idea aproximada de las intenciones de esos soberanos. Se burló en su mente y comenzó a pensar en sus contramedidas. Capítulo 876. Crisis en la casa de An. Mientras Anshuo lograba sus grandes ambiciones en Fringe, la casa de An se topó con una gran crisis en la ciudad de las sombras. Desde que Anshuo dejó la ciudad de las sombras, los miembros de la casa de An se habían retirado a Fort Lasberg. Habían estado expandiendo silenciosamente su influencia y negocios en el fuerte, sin entrometerse en ningún negocio relacionado con la ciudad de las sombras. Wayace, el señor de la ciudad de las sombras, había aprobado tácitamente que los miembros de la casa de An abandonaran el centro de la ciudad. No había notificado a la casa de An que participara en todos los asuntos grandes y pequeños relacionados con la ciudad. Había excluido a la casa de An de tomar parte en la gestión de la ciudad. Como el Fringe estaba demasiado lejos de la ciudad de las sombras, era muy difícil para las noticias llegar a la ciudad de las sombras desde el Fringe. Esto empeoró por el patrón único de migración. Los criminales y forajidos de todos los 12 dominios generalmente se dirigían al Fringe por desesperación. Traerían las últimas noticias de cada rincón de Elysium al Fringe. Sin embargo, muy pocos de esos dioses feroces que habían entrado en la franja alguna vez tendrían la oportunidad de regresar a sus respectivos dominios. Esto creó un fenómeno en el que innumerables expertos migraron al Fringe mientras que pocos emigraron. Por lo tanto, también fue lento para las noticias en el Fringe llegar al resto del Elysium. Las noticias más recientes sobre Anshuo que Phoebe, Emily y los demás supieron fue que había dejado Ethereal City para irse al Fringe. No tenían idea de lo que sucedió en el Fringe o cómo estaba. Incluso City Lord Wayace no tenía idea de que también le iba a Anshuo en el Fringe. Anshuo había cesado todo contacto y parecía haber desaparecido para siempre. Nadie sabía cuándo o si alguna vez regresaría a la ciudad de las sombras. Habiendo visto los innumerables hechos milagrosos que Anshuo realizó mientras estaba en la ciudad, para el futuro de la casa de Sainte en la ciudad de las sombras, Wayace había comenzado a sofocar la fuerza de la casa de An. Pero como Wayace sabía que la casa de An era amiga íntima de André, Carmelita, Aobasi, Erebus y otros, no hizo nada demasiado excesivo. Wayace parecía haber aprobado tácitamente la decisión de Anshuo de reubicar toda la mano de obra y los recursos de la casa de An en Fort Lasberg. Incluso no mostró absolutamente ningún interés o reacción cuando los guardias divinos del quinto cuerpo abandonaron la ciudad y se mudaron a Fort Lasberg. Fort Lasberg estaba ubicado en el límite de la esfera de influencia de la ciudad. Desde el punto de vista de Wayace, la casa de An no pudo causarle problemas desde esa región. Mientras la casa de An no expandiera su influencia dentro de la ciudad, Wayace sería feliz y dejaría el clan familiar solo. Sin embargo, cuando Anshuo vivía en la ciudad de las sombras, había ofendido a demasiadas personas, por ejemplo, Oths de la ciudad de Ushvale, que se encontraba incómodamente cerca de Fort Lasberg. Después de unos años de investigación exhaustiva, Oths supo que los perpetradores que atacaron la ciudad de Ushvale eran Anshuo y Rose. Y después de una investigación más profunda, encontró a Wayace aparentemente alienando deliberadamente la casa de An. Oths había estado buscando a Anshuo para vengarse. Pero después de no hacerlo, volvió sus ojos a la casa de An en Fort Lasberg. Además de Oths, había una segunda persona mirando al fuerte Lasberg con venganza. Provenía del clan familiar más poderoso en Darkness Dominion, la casa de Broadhurst. No solo había perdido un buen número de sus dioses principales a manos de Anshuo, sino que su hijo fue asesinado antes de su matrimonio arreglado con Doncia. Después de muchos años de investigación exhaustiva, Larixon logró determinar que Anshuo era la persona que había asesinado a su hijo. Era fácil ver por qué querría matar a Anshuo y a todos los miembros de su clan familiar. La casa de Broadhurst tenía control sobre la ciudad de Gorgin Clouds, la ciudad más poderosa en Darkness Dominion. Larixon representaba una amenaza mayor para Fort Lasberg que Oths. Larixon y Oths tenían un objetivo idéntico y llegaron a un pacto poco después de su primer encuentro. Tenían la intención de unir fuerzas y destruir la casa de An de Fort Lasberg. Los dos confiaban en que podrían destruir Fort Lasberg usando a los formidables expertos a instancias de ellos. Dentro de la ciudad de Ushvale, Oths y Larixon estaban conversando en la mansión del señor de la ciudad. Oths y Larixon habían planeado un asalto a Fort Lasberg durante mucho tiempo. Los dos confiaban en aplanar Fort Lasberg con las fuerzas que comandaban.
Pero todavía había una cosa que les impedía vengarse. Lord Larrickson, no tengo dudas de que trabajando juntos, tendremos éxito en alcanzar nuestro objetivo. Mi única preocupación es Wallace. Cuando todo está dicho y hecho, Fort Lasberg es un territorio de la Ciudad de las Sombras. Si vamos a invadir el fuerte, Wallace podría tomar represalias y podríamos comenzar una guerra civil. Fort Lasberg era un territorio de la Ciudad de las Sombras. Traspasar el fuerte para atacar la casa de Anne sería una provocación contra la Ciudad de las Sombras. Esto podría conducir a una guerra entre las ciudades de Darkness Dominion. Eso definitivamente no era algo que el Overgod of Darkness quisiera ver. Larrickson, cuya mente estaba llena de sed de venganza, respondió. No te preocupes por esto, Wallace no nos hará enemigos por una pequeña casa de Anne. Nos hará la vista gorda cuando asediemos Fort Lasberg. Oz pareció gratamente sorprendido y exclamó. ¿Quieres decir que Wallace tiene? Larrickson asintió afirmativamente y explicó. Me he comunicado con Wallace. Él fingirá como si lo hubiéramos tomado por sorpresa. Y después del evento, lo máximo que hará será denunciarnos públicamente. No irá a la guerra contra nosotros por un pequeño clan familiar. Jeje, la casa de Anne está amenazando la posición de la casa de Sainte en la Ciudad de las Sombras. A mi modo de ver, Wallace no estaría más feliz de ver la casa de Anne destruida. Entonces no hay nada de lo que me preocupe, suspiró Oz antes de poner una sonrisa malvada y dijo. Comencemos nuestra operación. Sí. Reúne tus tropas. Comenzaremos a marchar hacia Fort Lasberg pronto. Los de la casa de Anne son incapaces de luchar contra nosotros. Vamos a masacrar hasta el último del clan familiar. Dijo Larrickson ferozmente. Y creo que después de que la casa de Anne sea destruida, Brian volverá corriendo a casa sin importar dónde esté. Y cuando regrese, nos libraremos de él. Oz se echó a reír a carcajadas. Le llevó años y un gran esfuerzo sofocar a los clanes familiares en la ciudad de Ushvale en su esfera de influencia. No podría estar más feliz de pensar que pronto se vengaría. Dentro de la residencia Anne en Fort Lasberg. Los miembros de la casa de Anne se habían dado cuenta del plan de Oz y Larrickson. Durante los últimos años, la casa de Anne había dejado de expandirse en la Ciudad de las Sombras. No habían agregado ni una nueva rama de perla celestial en la ciudad y se habían distanciado de asuntos relacionados con la ciudad. Se habían quedado en silencio. Sin embargo, en secreto, la casa de Anne estaba creciendo. Aunque la casa de Anne había dejado de expandirse en la Ciudad de las Sombras, estaban trabajando con muchos clanes familiares grandes en los dominios de la muerte y la destrucción, expandiendo la influencia y el negocio de Celestial Pearl a esos dominios. Con flujos de ingresos aún mayores, la casa de Anne pudo reclutar aún más expertos. Antes de que Anshuo partiera de la Ciudad de las Sombras, había construido capas sobre capas de formaciones defensivas, así como la 8 desolación y formación de tormentos en Fort Lasberg. Los miembros de la casa de Anne habían estado entrenando dentro de la formación y su fuerza general estaba mejorando notablemente. La casa de Anne había construido una red de información decente en los dominios de la muerte, la oscuridad y la destrucción. Utilizando la red, se dieron cuenta de que Larrickson visitaba a Oz en la ciudad de Ushvale. De las actividades inusuales que mostraron Larrickson y Oz, la casa de Anne llegó a la conclusión de que los dos iban a atacar Fort Lasberg. Aunque la casa de Anne se había fortalecido rápidamente, todavía no podían competir contra las fuerzas comandadas por Oz y Larrickson. Oz era el señor de la ciudad de Ushvale, mientras que Larrickson era el hermano del patriarca de la casa de Broadhurst. Si los dos unían fuerzas para atacar Fort Lasberg, la casa de Anne inevitablemente sería derrotada. Phoebe, Emily, Ayermike, Stratolme, Sangis, Boyans, Gilbert y todos los demás miembros principales de la casa de Anne se reunieron en la sala de reuniones de la residencia Anne. Discutían cómo defenderse contra la invasión de Oz y Larrickson. Hemos recibido información de que Larrickson, un gran dios de la última etapa, trajo consigo a 3 grandes dioses a la ciudad de Ushvale. Oz, el señor de la ciudad de Ushvale, seguramente traerá un gran número de los guardias divinos de su ciudad a la invasión. Nos superan en número y armas, informó Emily preocupada a los que estaban en la sala de reuniones. El partido se sintió impotente contra las dos tremendas fuerzas. Era imposible para la casa de Anne resistir el poder de una ciudad en solo unos pocos años. Desafortunadamente para nosotros, el maestro no está con nosotros, de lo contrario, esos 2 muchachos lamentarían haber nacido. Comentó Gilbert. Para él, Anshuo siempre había sido una fuerza invencible.
Aunque tanto Larixon como Oz eran formidables en sus propios derechos, habían sufrido derrotas contra Anshuo y obviamente no eran rival para él. HMPH, si el maestro está en Fort Lasberg, dudo que los dos tengan el coraje de atacarnos. Comentó Sanguis con frialdad. Estaba enojado y sus pupilas se pusieron rojas como la sangre cuando una niebla visible de sangre emanaba de su cuerpo. Del aura que emanaba, era obvio que su fuerza se había disparado una vez más durante esos pocos años. Pero Brian no está cerca y debemos confiar en nosotros mismos. Stratolme frunció el ceño con fuerza y dijo. No debemos abandonar Fort porque tenemos defensas establecidas. Seríamos aún más impotentes contra nuestros enemigos fuera del fuerte. Stratolme hizo una breve pausa y con calma continuó. Envía un mensaje a Erebus, a Obasi, Carmelita y André e infórmales de nuestra situación. Si pueden llegar a tiempo a Fort Lasberg, nuestras posibilidades podrían aumentar sustancialmente. Muy bien, lo haré. Dijo Phoebe antes de enviar inmediatamente mensajeros. Fort Lasberg estaba repentinamente ocupado. Múltiples sombras salieron del fuerte tan rápido como pudieron para la supervivencia de la casa de Anne. Capítulo 877. Prepárate para la batalla. Unos días después, los miembros principales de la casa de Anne se reunieron en la misma sala de reuniones. Parecían aún más estresados y sombríos que antes. Los mensajeros que enviaron habían regresado a la residencia Anne, pero ninguno de ellos regresó con buenas noticias. Carmelita estaba en un cultivo aislado y no se pudo llegar. André había partido hacia Darkwater City 10 días antes y aún no había regresado. Aobasi y Elebus estaban ejecutando una misión secreta en un lugar secreto. Nadie sabía si todavía estaban dentro de los límites de la ciudad de las sombras o no. Ninguno de los mensajeros siquiera vio a los destinatarios. André, Carmelita, Aobasi y Elebus, los 4 expertos más cercanos a la casa de Anne, habían quedado inalcanzables como si lo hubieran planeado con anticipación. Phoebe y los demás se sintieron desesperados y decepcionados de que los 4 desaparecieran cuando la casa de Anne necesitara su ayuda. Esto no puede ser una mera coincidencia. Es imposible que los 4 estén fuera de su alcance justo cuando Larixon entró en la ciudad de Ushvale. Phoebe rechinó los dientes y, enojada, comentó. Estuvieron muy unidos con Brian cuando todavía estaba en la ciudad de las sombras. Especialmente Carmelita y Erebus, que no vivirían hoy si no fuera por Brian. Pero resulta que todos son escoria sin corazón que nos harían la vista gorda cuando más necesitamos su ayuda. Quizás no son ellos. Stratolme tenía una cara oscura mientras decía lentamente. ¿Hay una persona que puede enviar a los 4 lejos y evitar que nuestros mensajes lleguen a ellos? Wallace. Exclamó Ayermike. Stratolme asintió y dijo. Es el hombre más poderoso de la ciudad. Solo él puede enviar a Aobasi, Erebus y André lejos de la ciudad al mismo tiempo. Carmelita es su hija. Él puede obligarla a ir a un período de cultivo aislado. Sí. Dada su relación con Brian, definitivamente acudirían en nuestra ayuda si supieran que estamos en peligro. Wallace debe haber diseñado esta situación. Él no nos mataría él mismo, no mancharía sus manos, pero sin duda usaría a Larixon y Oz para hacer su trabajo sucio. Dijo Ayermike enojado. Despreciable. No puedo soportarlo más. Gilbert gritó de ira, deberíamos marchar a la ciudad y matar a ese maldito imbécil. No, Stratolme sacudió la cabeza y dijo. Incluso si sabemos que es Wallace quien ha estado tirando de los hilos, no debemos ponerle un dedo encima. Ya estamos teniendo problemas para tratar con Larixon y Oz. Ahora no es el momento de hacer otro enemigo poderoso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gilbert suspiró y preguntó desanimado. Intentemos pasar el rato aquí todo el tiempo que podamos. Me he puesto en contacto con los clanes familiares de los dominios de la muerte y la destrucción. Puede que Wallace nos quiera muertos, pero nuestros socios comerciales no lo hacen. Están enviando hombres a Fort Lasberg para ayudarnos a evacuar. Solo tenemos que seguir con vida hasta que estén aquí. Emily forzó una sonrisa y consoló la fiesta. Durante los últimos años, la Perla Celestial había estado cooperando con algunos clanes familiares en los dominios de la muerte y la destrucción, abriendo una gran cantidad de sucursales de farmacia en esos dominios. Todas las partes involucradas en la asociación hicieron grandes cantidades de monedas de cristal. Era importante para esos clanes familiares que la casa de Anne se mantuviera viva para que las monedas de cristal siguieran rodando.
Por lo tanto, inmediatamente después de que esos clanes familiares recibieran los mensajes de Emily sobre la situación de la casa de Anne, respondieron que enviarían hombres a la ciudad de las sombras y ayudarían a la casa de Anne a escapar e incluso les ofrecieron refugio. Esta es una gran noticia. Stratol me dijo. Entonces todos deberíamos empacarnos. Wayace quiere matarnos a través de las manos de nuestros enemigos. Ya no podemos vivir en la ciudad de las sombras. Bien, deberíamos comenzar a transferir una parte de nuestros activos fuera del fuerte y comenzar el trabajo necesario para nuestra partida. Antes de que nuestros aliados estén aquí, nos quedaremos en el fuerte y resistiremos a nuestros enemigos. Pero no se preocupe, nuestro patriarca puso mucho pensamiento y esfuerzo en las defensas del fuerte. No pueden ser fácilmente derrotados, dijo Boyans. Entonces preparémonos para una gloriosa batalla. Dijo Sandys. Fort Lasberg se convirtió en un hervidero de actividades relacionadas con la construcción y la defensa. Bajo la administración de la casa de Anne, cada rincón de Fort Lasberg ahora estaba cubierto con torres de energía, torres de cañones, límites mortales y sellos. La ciudad anteriormente pobre ahora era una fortaleza impresionante. Usando las grandes cantidades de monedas de cristal negro que acumuló la casa de Anne, los segmentos débiles del fuerte habían sido fortificados con límites y armas basados en cristales de energía. Los guardias divinos del quinto cuerpo, los guardias divinos más fuertes de la ciudad de las sombras, también estaban equipados con las armas divinas de la más alta calidad que existían, aumentando aún más su mortalidad. Sangis y Boyans, las tropas más elitistas del quinto cuerpo, habían estado aumentando en fuerza durante los últimos años. Las tropas y los trabajadores de la casa de Anne siguieron las órdenes que recibieron y comenzaron a trabajar las 24 horas. Deslumbrantes torres de energía y cañones fueron trasladados y reubicados. Los cañones de cristal de energía estaban dirigidos hacia el campo expansivo, esperando en silencio y listos para saludar a los enemigos con abrazos cálidos de energía destructiva en cualquier momento. En una densa jungla a 1000 millas de Fort Lasberg estaba Ralph, el jefe del segundo cuerpo. Reunidos a su alrededor estaban los guardias divinos del segundo cuerpo. Estaban helados mientras escuchaban la reunión informativa de la misión de Ralph. Todos deberían saber para qué estamos aquí. Aunque no iniciaremos el ataque, debemos cuidar a aquellos que lograron escapar. La casa de Anne ha amenazado severamente los intereses de la casa de Sainte. Brian les lavó el cerebro a Obasi y a Lebus y no se librarán de la casa de Anne. Somos las únicas personas que quedan que pueden hacer lo que sea necesario. Ralph y sus guardias divinos del segundo cuerpo se esconderían en una posible ruta de escape para interceptar y derribar a todos los miembros de la casa de Anne que escaparon del fuerte Lasberg después de que Larixon y Oz invadieran el fuerte. Ralph, que llevaba una cara escalofriante, miró a sus guardias divinos igualmente feroces antes de continuar. Aunque la casa de Anne puede haber parecido benigna durante los últimos años, de hecho han estado trabajando secretamente con clanes familiares en los dominios de la muerte y la destrucción y cada vez más fuerte y más fuerte. Si no los exterminamos ahora, podríamos ser nosotros los que seremos exterminados en el futuro cercano. No te preocupes, mi señor. La presencia del quinto cuerpo ha amenazado la posición de nuestro segundo cuerpo. Eliminaremos al quinto cuerpo y la casa de Anne de la ciudad de las sombras. Dijo uno de los guardias divinos sin piedad. Hizo una breve pausa y dudó un poco antes de continuar. Sin embargo, no hay ni una pista del paradero de ese tipo Brian. Es un experto formidable. Si algún día en el futuro descubre lo que haremos, ¿qué nos pasará? Muchos de ellos quedaron atónitos ante la mención del nombre de Brian. Aunque Anshuo había estado lejos de la ciudad de las sombras durante muchos años, los ciudadanos y los guardias divinos no habían olvidado sus actos y logros. En sus mentes, Anshuo era un experto superado solo por Sitilor Wayace. Anshuo seguiría siendo una amenaza para ellos mientras estuviera vivo. Ralph frunció el ceño ligeramente y refutó con voz fría. ¿De qué hay que tener miedo? Nuestro señor de la ciudad es el ser más poderoso de la ciudad de las sombras. Incluso si Brian descubre lo que haremos pronto, el señor de la ciudad nos protegerá. No te preocupes, pase lo que pase, el señor de la ciudad nos estará protegiendo. Aunque estos guardias divinos todavía se sentían algo nerviosos incluso después de la reafirmación de Ralph, no expresaron más sus preocupaciones. Conocían muy bien el temperamento de Ralph y eran conscientes de la fricción entre él y Anshuo. No se atrevieron a cuestionar las palabras de Ralph.
Desde el lado opuesto de la ubicación de Ralph, un ejército dirigido por Larixon y Oz se movía sigilosamente hacia Fort Lasbrook. Aunque la casa de O'Flay había perdido una gran cantidad de expertos hace unos años, Oz seguía siendo una figura respetada en la ciudad de Ushvale. Quedaba un buen número de expertos que servirían bajo su mando. Después de algunos años de reclutamiento, el número de guardias divinos a sus órdenes ahora estaba mucho más cerca del nivel anterior al incidente. Larixon, que volaba al frente del ejército, tenía una cara oscura y sombría. Su mente estaba constantemente llena de pensamientos de venganza. Parecía que la horrible escena del cadáver de su hijo lo había estado atormentando y atormentando cada segundo de cada día. Brian, House of Anne, House of Lovers, Donna, los mataré a todos. Pensó Larixon mientras volaba hacia Fort Lasbrook. Cuando se supo que el hijo de Larixon había sido asesinado, Donna inmediatamente supo que fue Anshuo quien lo hizo. Temiendo que Larixon pudiera culparla a ella y por lo tanto a su clan familiar al descubrir la verdad, fue a ver a su padre y le contó todo. Felder ordenó decisivamente a su clan familiar que escapara de la ciudad de las nubes Gorgin mientras Larixon estaba locamente buscando al asesino. Después de descubrir la verdad, Larixon activó sus fuerzas para localizar y aniquilar la casa de los Lavers. Pero como Felder escapó rápidamente, Larixon no pudo hacerlo. La casa de los Lavers parecía haberse desvanecido de los dominios de la muerte, la oscuridad y la destrucción. No podía localizar a los miembros de la familia Laver sin importar dónde mirara. Larixon consideró a la casa de los Lavers, Donna, Anshuo y la casa de Anne responsables de la muerte de su hijo y trató de destruirlos. Al no haber podido localizar la casa de los Lavers y Anshuo, giró su mira hacia la casa de Anne en Fort Lasbrook. Medio mes después, un grupo de vengadores liderados por Larixon y Oz llegaron ante Fort Lasbrook. No desperdiciaron una sola palabra y comenzaron a bombardear el fuerte tan pronto como llegaron. Planeaban aplanar Fort Lasbrook usando su poder abrumador. Fin del capítulo 877. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.